¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando demasiado rápido y no para mejor? Tragedias, guerras, crisis espirituales. Parece que algo nos está alertando, llamándonos a despertar antes de que sea demasiado tarde. La Virgen María, en sus apariciones a lo largo de la historia, nos ha dejado mensajes urgentes, avisos claros sobre lo que está por venir. Pero, ¿realmente estamos escuchando? ¿Estamos preparados para lo que ella reveló? Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María, comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Hoy conocerás la última y más importante advertencia de Nuestra Señora para la humanidad, un llamado que no puede ser ignorado. Entonces, respira hondo, abre el corazón y prepárate para un mensaje que puede cambiarlo todo. Para continuar recibiendo mis vídeos, debes suscribirte al canal ahora mismo o nunca más verás mis vídeos. A lo largo de la historia de la humanidad, los momentos de crisis siempre han estado acompañados por señales que, para los atentos, eran mucho más que simples coincidencias. El silencio de los cielos no siempre significa ausencia de Dios, sino un llamado discreto, casi imperceptible, para aquellos que aún tienen oídos para oír. En tiempos de incertidumbre, miedo y confusión, Nuestra Señora siempre ha encontrado maneras de manifestarse al mundo, ofreciendo mensajes de advertencia, pero también de esperanza. Sin embargo, hay algo peculiar en los tiempos actuales. El aumento de las apariciones marianas en las últimas décadas nos hace reflexionar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tantos mensajes urgentes en tan poco tiempo? El mundo parece estar al borde de algo grandioso y al mismo tiempo terrible. Pero, ¿estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? La Virgen María ha hablado de diversas maneras en diferentes lugares y para diferentes pueblos. Fátima, Lourdes, La Salette, Garabandal, Medjugorje, nombres de lugares que se han convertido en santuarios de devoción, pero también de advertencias divinas. Cada aparición trajo consigo un llamado claro: conversión, oración, penitencia. Sin embargo, a pesar de tantas señales evidentes, el mundo parece continuar su marcha ciega hacia la autodestrucción. La sensación de que algo está a punto de suceder crece cada día. Y lo más impresionante es que no solo los fieles perciben esto, sino también aquellos que, aunque distantes de la fe, sienten que hay un cambio inminente sobre la humanidad. El silencio de Dios nunca es un abandono, sino una prueba, una oportunidad para que el alma reconozca su necesidad de volver al origen, a la esencia, al Creador. Pero aún hay tiempo. Los mensajes de la Virgen María nunca han sido mensajes de miedo, sino de alerta amorosa, como una madre que advierte a sus hijos. Ella nos muestra los peligros que enfrentamos, no solo los desastres naturales o las guerras, sino la crisis espiritual que corroe al mundo desde dentro hacia afuera. El alejamiento de la verdad, la banalización del pecado, la indiferencia hacia Dios y su Iglesia, ese es el verdadero peligro que nos acecha. Podemos ver las señales en el cielo, en la tierra, en los mares, pero ¿podemos ver lo que está sucediendo dentro de nosotros? ¿Cuántos aún tienen tiempo para la oración? ¿Cuántos se preocupan por salvar sus almas? Las apariciones de María son como una brisa suave en medio de la tormenta, pero una brisa que no puede ser ignorada, ya que anuncia algo mucho mayor y más serio.
Los santos y místicos siempre han dicho que Dios permite ciertos acontecimientos para que la humanidad despierte. La propia Nuestra Señora en Fátima reveló que, si la humanidad no se convertía, vendrían tiempos difíciles. Y esos tiempos han llegado: guerras, persecuciones, apostasía. Pero, ¿y ahora? El mundo de hoy enfrenta desafíos espirituales mucho mayores que en cualquier otra época. Nunca antes hubo tanta confusión, donde lo correcto es visto como incorrecto y lo incorrecto como recto. Y en medio de todo esto, la voz de María sigue resonando, suave pero firme, pidiendo que volvamos a Dios antes de que sea demasiado tarde. En Akita, Japón, en 1973, sus palabras fueron directas: si los hombres no se arrepienten y no se hacen mejores, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. ¿Cómo ignorar tales palabras ante lo que vemos hoy a nuestro alrededor? Lo más aterrador es que, a pesar de las innumerables señales, hay una gran sordera espiritual. La humanidad, sumida en su búsqueda incesante de comodidad y placer, parece incapaz de percibir el peligro que se aproxima. Y aquí está el punto crucial. La verdadera alerta de María no es solo sobre eventos futuros, sino sobre la condición actual de nuestras almas. ¿Estamos preparados espiritualmente para enfrentar lo que está por venir? El tiempo de la misericordia no durará para siempre, y muchos de los profetas modernos dicen que estamos viviendo los últimos momentos de esta gracia divina. La paciencia de Dios es infinita, pero su justicia es cierta, y las palabras de María son como ecos de una verdad que muchos prefieren ignorar. Ante este escenario, la indiferencia puede ser la mayor trampa. Aquellos que escuchan los mensajes de María y no toman ninguna acción, están corriendo un enorme riesgo, porque no se trata solo de evitar catástrofes, sino de garantizar la propia salvación eterna. Nuestra Señora es clara en sus apariciones. La oración es la clave, la penitencia es necesaria y la conversión no puede ser más postergada. Pero el mundo sigue corriendo en otra dirección, y la pregunta que queda es: ¿cuántos realmente han entendido la seriedad de lo que está sucediendo? La historia de la humanidad siempre se ha repetido en siglos. Cuando el pueblo de Dios se alejaba, el sufrimiento venía como consecuencia, hasta que hubiera arrepentimiento y un regreso sincero al Señor. Pero ahora parece que estamos caminando hacia un punto de no retorno. María viene para recordarnos que aún hay una oportunidad, pero no será eterna. ¿Quién puede garantizar que tendremos otra oportunidad para cambiar? A medida que pasan los días, el silencio de los cielos parece más intenso, más cargado de una expectativa misteriosa, como si el propio Dios estuviera esperando el momento adecuado para intervenir de forma definitiva. Pero Él nunca actúa sin antes advertir, sin antes llamar, y es por eso que las apariciones de Nuestra Señora se han multiplicado en los últimos tiempos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él con un corazón arrepentido y lleno de esperanza. Sin embargo, este llamado solo puede ser escuchado por aquellos que están dispuestos a escuchar. Aún hay tiempo para responder. Entre todas las apariciones de la Virgen María, algunas permanecen casi desconocidas para la mayoría de las personas, pero llevan una gravedad impresionante. Fue en un pequeño convento en Japón, en 1973, que Nuestra Señora envió un mensaje tan intenso que muchos prefieren ignorar. Akita no es un nombre tan mencionado como Fátima o Lourdes, pero la seriedad de sus palabras resuena como una alerta final para la humanidad. La hermana Agnes Sasagawa, una humilde religiosa, fue elegida para ser la mensajera de este aviso, y lo que recibió de la Madre Celestial es, sin duda, uno de los llamados más urgentes de los tiempos modernos. La Virgen se le apareció con un mensaje de advertencia, hablando de una crisis espiritual sin precedentes,
de castigos inminentes y de la necesidad urgente de conversión. Ella advirtió que, si la humanidad no se arrepentía, el mundo enfrentaría un castigo terrible enviado directamente por Dios, algo que superaría todo lo que ya hemos visto. Las palabras de Nuestra Señora resuenan con una fuerza aterradora. Fuego caerá del cielo y eliminará una gran parte de la humanidad, buenos y malos, sin perdonar ni a sacerdotes ni a fieles. La advertencia es clara, directa, sin rodeos. Pero lo que impresiona es que, a pesar de su contundencia, pocos parecen prestar la debida atención. Lo más intrigante sobre Akita es la conexión con otros mensajes marianos. Al analizar las profecías de Fátima, percibimos una continuidad impresionante en ambas. María habla de un tiempo de apostasía dentro de la Iglesia, de severas persecuciones contra los fieles y de un sufrimiento inimaginable para aquellos que no se vuelvan a Dios. Lo que fue revelado a la hermana Lucía de Fátima y a la hermana Agnes de Akita apunta a un mismo destino, un tiempo de purificación global, donde el pecado desenfrenado de la humanidad exigirá una respuesta divina severa. Nuestra Señora siempre nos advirtió, pero Akita lleva un peso aún mayor porque sus mensajes parecen apuntar a un tiempo que ya ha comenzado a cumplirse. Los eventos actuales, las guerras, las divisiones y la profunda crisis moral y espiritual que vivimos, todo parece estar conduciéndonos a este momento decisivo. Lo más aterrador es que la Virgen María no habla de un futuro distante. Ella habla de algo inminente. El mensaje de Akita también nos alerta sobre algo que muchos dentro de la Iglesia prefieren evitar: la crisis interna de la fe. Nuestra Señora reveló que la Iglesia enfrentaría divisiones tan profundas que cardenales se volverían contra cardenales, obispos contra obispos, y que muchos sacerdotes perderían su fidelidad a la verdad. El mal no atacaría más desde fuera, sino desde dentro. Esto nos remite a las palabras del propio Cristo, cuando dijo que el mayor peligro viene de los lobos disfrazados de corderos. Estamos viendo esto ahora. Basta con mirar las confusiones doctrinales, la pérdida de valores tradicionales y el alejamiento de la verdadera fe para darnos cuenta de que estas palabras están más vivas que nunca. Nuestra Señora no solo previó esto en Akita, sino que imploró que nos preparemos espiritualmente, fortaleciéndonos en la oración y en la fidelidad a Dios. A cada día que pasa, el cumplimiento de esta profecía se vuelve más evidente. Otro punto alarmante en el mensaje de Akita es la mención a los desastres naturales y a las catástrofes globales. La Virgen alertó que Dios permitirá que la tierra pase por una purificación dolorosa, donde fenómenos naturales serán usados como instrumentos de su justicia. Hoy vemos terremotos, inundaciones, incendios y pandemias ocurriendo con una intensidad nunca antes vista. El mundo parece estar en convulsión, como si algo mucho mayor estuviera a punto de suceder. Las palabras de María en Akita resuenan como un último aviso, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos escuchando? ¿Estamos tomando en serio estos mensajes o seguimos viviendo como si todo fuera solo una fase pasajera? Es importante entender que las advertencias de la Virgen María no son condenas, sino actos de misericordia. Ella nos advierte porque desea que nos salvemos, que volvamos a Dios mientras aún hay tiempo. En Akita, pidió insistentemente la oración del Santo Rosario como un arma poderosa contra los ataques espirituales y como un escudo contra los tiempos difíciles que vendrían. Sin embargo, ¿cuántos aún siguen este pedido? ¿Cuántos aún rezan el rosario diariamente como ella pidió en Fátima, Lourdes y una vez más en Akita? Parece que, incluso con señales cada vez más evidentes, la humanidad continúa ignorando la voz de su Madre Celestial. Pero, ¿hasta cuándo tendremos esta oportunidad?
Los acontecimientos de Akita fueron acompañados de impresionantes signos físicos, como la imagen de la Virgen que vertió lágrimas de sangre en varias ocasiones, un fenómeno atestiguado por médicos y estudiosos y reconocido como auténtico por la Iglesia. Pero, ¿fueron estos signos destinados para despertar al mundo? La respuesta parece ser un silencio inquietante. Nuestra Señora lloró por nosotros, pero aún así, pocos comprendieron la urgencia de su mensaje. Y lo más preocupante es que, según el relato de la hermana Agnes, Nuestra Señora dijo que, cuando los hombres menos lo esperen, el castigo caerá sobre la tierra. Esta es una alerta que no puede ser ignorada, ya que Dios es paciente, pero su justicia es infalible. Ante todo esto, Akita surge como una de las advertencias más claras y directas jamás dadas a la humanidad. El mensaje que María dejó no debe ser visto solo como una profecía distante, sino como una realidad cada vez más cercana. El tiempo de la misericordia se está agotando y los signos están ante nosotros. ¿Qué falta para que la humanidad despierte? ¿Cuántos más tendrán que sufrir antes de que nos volvamos sinceramente a Dios? Akita no es solo una aparición del pasado, es un eco del futuro que se aproxima. Y al ignorar este aviso, corremos el riesgo de convertirnos en víctimas de nuestra propia negligencia espiritual. A lo largo de los siglos, las profecías marianas siempre han tenido un carácter de alerta y esperanza, pero hay algo inquietante en los tiempos actuales. Estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de muchos de esos mensajes que antes parecían distantes o simbólicos. Ahora se manifiestan de manera palpable, casi imposible de ignorar. Nuestra Señora, en sus apariciones, nos advirtió sobre guerras, hambre, desastres naturales, persecuciones a la Iglesia y una apostasía sin precedentes. Y ahora, todo esto se está desarrollando ante nosotros con una precisión aterradora. Basta mirar el estado del mundo para darse cuenta de que las profecías no son solo palabras antiguas o misterios reservados a los estudiosos. Están sucediendo aquí y ahora. Y la humanidad sigue actuando como si nada estuviera mal. La pandemia que asoló el mundo en los últimos años, las guerras que no cesan, las divisiones sociales cada vez más profundas y la destrucción de la moralidad son evidencias de que las advertencias de María no fueron en vano. Sin embargo, en lugar de buscar un cambio, nos hemos vuelto aún más indiferentes, viviendo en una especie de letargo espiritual que nos impide ver lo obvio. La crisis que enfrentamos no es solo económica o política, es una crisis del alma, un alejamiento de Dios que trae consigo todas las demás consecuencias. Nuestra Señora advirtió en Fátima que si la humanidad no se convertía, un gran castigo vendría sobre el mundo. ¿Y qué estamos presenciando hoy, sino el inicio de esa purificación? Las guerras que asolan diversas partes del mundo, las persecuciones religiosas que aumentan cada año, los ataques a la fe cristiana a través de ideologías anticristianas, todo esto son señales de que estamos viviendo un tiempo profético. La hermana Lucía, una de las videntes de Fátima, reveló que el último ataque de Satanás sería contra la familia y la moral. Y vemos esto claramente en nuestra sociedad, donde los valores cristianos son ridiculizados y el pecado es exaltado como algo normal y aceptable. Las familias se están desintegrando, los niños son cada vez más alejados de Dios y los jóvenes son llevados por caminos que los alejan de la verdad. Nunca antes hemos visto un alejamiento tan grande de los principios divinos como en los días de hoy. El propio Papa Benedicto XVI, en una de sus últimas declaraciones, afirmó que la Iglesia enfrentaría una crisis profunda, donde la verdadera fe sería oscurecida por una falsa espiritualidad y que solo un pequeño remanente permanecería fiel. Esta profecía, que resuena con las palabras de Nuestra Señora en la Salete y Akita, nos lleva a reflexionar sobre el estado actual de la Iglesia.
Vivimos tiempos de confusión doctrinal, donde incluso dentro de la propia Iglesia surgen divisiones, disputas y escándalos que alejan a los fieles. María nos alertó que llegaríamos a este punto y estamos en él ahora. Las profecías se están cumpliendo a una velocidad aterradora y la pregunta que resuena en nuestros corazones es: ¿estamos preparados? ¿Realmente entendemos la gravedad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Muchos aún esperan señales visibles, grandes eventos sobrenaturales que los convenzan a cambiar de vida, pero la realidad es que las señales ya están aquí, sucediendo ante nuestros ojos, y la ceguera espiritual nos impide reconocerlas. Nuestra Señora dijo que el mundo enfrentaría desastres naturales como nunca antes vistos. ¿Y qué vemos hoy? Terremotos devastadores, incendios que consumen naciones enteras, inundaciones arrasadoras, temperaturas extremas que desafían la comprensión humana. No son solo fenómenos naturales, son llamados a la conversión, advertencias de que algo está profundamente mal con la humanidad. Y aún así, seguimos buscando soluciones puramente humanas para problemas que son, en su esencia, espirituales. La tierra está gimiendo, como dice la Escritura, aguardando la redención, pero el hombre moderno sigue en su arrogancia, creyendo que puede resolver todo sin Dios. Pero la verdad es que sin Él nada puede ser resuelto. Nuestra Señora pidió penitencia, oración y conversión. Tres elementos esenciales que podrían evitar muchos de estos castigos, pero son precisamente los tres elementos más desatendidos en nuestra sociedad. Otro punto importante que confirma las profecías de María es la creciente persecución a los cristianos en todo el mundo. En muchas partes, profesar la fe se ha convertido en una cuestión de coraje y riesgo, algo que nos remite a los primeros siglos de la Iglesia. Pero ahora, la persecución no es solo física, es también moral y espiritual. La fe es ridiculizada, los valores cristianos son combatidos, y hasta aquellos que se dicen cristianos muchas veces prefieren callar para evitar el enfrentamiento. Nuestra Señora nos avisó que llegaríamos a este punto, y aquí estamos. El silencio y la indiferencia se han convertido en las armas del enemigo para destruir lo que queda de la verdadera fe. El triunfo del Inmaculado Corazón prometido por María vendrá, pero antes de eso enfrentaremos tiempos de prueba como nunca antes. ¿Y qué decir de la crisis moral que se extiende como una plaga por el mundo? La banalización de la vida, la cultura del hedonismo y la destrucción de los valores familiares son síntomas claros de una sociedad que se ha alejado de Dios. Nuestra Señora alertó repetidamente que el pecado atrae sobre nosotros las consecuencias de nuestras elecciones, y es precisamente eso lo que estamos viendo hoy. La humanidad, al rechazar los mandamientos divinos, está cosechando los frutos amargos de su rebeldía. Pero, a pesar de todo, María sigue llamándonos. Sus mensajes son un llamado constante a la conversión, una invitación al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Ante todo esto ya no podemos cerrar los ojos. Las profecías se están cumpliendo en nuestra generación, y cada día que pasa es una oportunidad para volver a Dios. Pero la decisión es personal. Nadie podrá decir que no fue advertido. María nos dio todas las señales, todas las direcciones, pero depende de cada uno de nosotros decidir si escucharemos o si continuaremos ignorando hasta que el tiempo de la misericordia se agote. La indiferencia espiritual es, sin duda, uno de los mayores peligros que enfrentamos en la actualidad. El silencio del alma ante los llamados de Dios y de la Virgen María es más destructivo que cualquier catástrofe visible. Vivimos en una era donde la distracción ha tomado el control de nuestras vidas y el ruido incesante del mundo ahoga la voz interior que clama por un regreso sincero a Dios.
La Virgen María nos ha advertido repetidamente sobre los peligros del alejamiento espiritual, pero la humanidad, sumergida en su búsqueda de placer y confort inmediato, ha elegido ignorar estas advertencias. La indiferencia no es solo una negativa a escuchar, sino un endurecimiento progresivo del corazón, una insensibilidad ante lo sagrado que lentamente nos aleja de la gracia divina. Muchas personas, incluso aquellas que se consideran cristianas, viven como si Dios ya no tuviera relevancia en sus vidas diarias. La oración se ha convertido en algo ocasional. La búsqueda de santidad ha sido sustituida por distracciones pasajeras y la preocupación por la salvación eterna parece lejana, como si no fuera algo urgente. Sin embargo, es precisamente esta falta de urgencia lo que hace que la indiferencia espiritual sea tan peligrosa. Se infiltra silenciosamente, sin alarmas, sin señales visibles, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos espiritualmente adormecidos. Nuestra Señora, en sus mensajes, nunca se cansa de llamarnos al arrepentimiento y a la conversión, pero el mundo parece haberse cerrado a estos llamados. En Fátima, advirtió que si la humanidad no se volvía a Dios, vendría una tribulación. Y esa tribulación no se manifestaría solo a través de guerras y desastres, sino también por la pérdida de la fe. La indiferencia espiritual es en verdad la primera fase de ese gran castigo. Cuando las almas se alejan de la verdad, cuando los corazones se vuelven fríos, el camino hacia la destrucción se abre, y es exactamente eso lo que estamos viendo hoy. La religión, que antes era el centro de la vida de muchas familias, ahora es solo una tradición vacía para muchos. El materialismo se ha convertido en la nueva religión y la búsqueda del placer inmediato ha sustituido el deseo por lo eterno. Dios ha sido relegado a un segundo plano, llamado solo en momentos de necesidad extrema. La Virgen María nos advierte que este alejamiento no es solo una cuestión de elección, sino una trampa espiritual que puede conducirnos a la perdición. La indiferencia espiritual también es peligrosa porque nos vuelve insensibles a los signos de los tiempos. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero ¿cuántos realmente se dan cuenta de ello? Guerras, crisis, persecuciones religiosas, desastres naturales. Todo esto ha sido predicho en apariciones marianas, y aún así, la mayoría de las personas vive como si nada estuviera sucediendo. Esta ceguera espiritual es el resultado de años de alejamiento de Dios, de una cultura que nos enseña a vivir para el aquí y el ahora, sin pensar en el mañana eterno. El enemigo trabaja de manera sutil, anestesiando las almas con distracciones, con falsas seguridades, con promesas vacías de felicidad terrenal. Y mientras tanto, la voz de la Virgen María sigue resonando, insistiendo en que despertemos antes de que sea demasiado tarde. En Medjugorje, Nuestra Señora nos advirtió que muchos solo creerán cuando sea tarde, cuando los castigos ya estén en curso. Pero, ¿realmente necesitamos llegar a ese punto? No podemos abrir nuestros corazones ahora y escuchar su llamado antes de que se cierren las puertas de la misericordia. La frialdad del corazón humano es uno de los mayores dolores para Nuestra Señora. Ella, que tanto ama a sus hijos, sufre al ver que muchos rechazan sus mensajes o los tratan con desdén. La indiferencia espiritual no es solo una cuestión individual, sino un problema colectivo que se refleja en toda la sociedad. El mundo, cada vez más alejado de Dios, sufre las consecuencias de esta elección. Vemos esto en la disolución de las familias, en el aumento de la violencia, en la pérdida de los valores morales y en la creciente sensación de vacío que permea tantos corazones. Y lo que más impresiona es que, incluso ante este caos, muchos siguen indiferentes, creyendo que todo se resolverá con soluciones humanas. Nuestra Señora nos alerta que, sin Dios,
no hay solución real. Podemos intentar construir un mundo sin Él, pero esa construcción está destinada al fracaso. El llamado a la conversión nunca ha sido tan urgente como ahora. La indiferencia espiritual necesita ser combatida con fervor, con un regreso sincero a la oración, a los sacramentos y a la vida de fe. La Virgen María nos ofrece un camino claro: la devoción a su Inmaculado Corazón, la recitación diaria del Rosario y la vivencia de los mandamientos de Dios. No son peticiones imposibles, pero exigen un esfuerzo sincero, una decisión firme de romper con la frialdad espiritual que nos domina. Muchos esperan un gran signo del cielo para cambiar de vida, pero Nuestra Señora nos dice que el verdadero signo es el tiempo de la gracia que aún tenemos. Cada día que pasa es una oportunidad para volver a Dios, para calentar el corazón con la llama del amor divino, para despertar de esa letargia espiritual que nos mantiene lejos de la verdad. El peligro de la indiferencia es que nos hace creer que tenemos todo el tiempo del mundo, que siempre habrá una segunda oportunidad. Pero la historia de la salvación nos enseña que Dios actúa en tiempos determinados, y cuando esos tiempos se cumplen, la oportunidad puede no repetirse. Nuestra Señora nos llama ahora en este preciso momento. Ignorar ese llamado puede ser el error más fatal de nuestras vidas. La indiferencia nos hace olvidar que existe un juicio, que nuestras acciones u omisiones tienen consecuencias eternas. Nuestra Señora llora porque ve a muchos de sus hijos caminando hacia la perdición sin siquiera darse cuenta. Pero aún hay esperanza. Cada uno de nosotros puede romper con esta indiferencia, puede reavivar la llama de la fe, puede ser un instrumento de cambio en su familia, en su comunidad, en el mundo. La pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a escuchar este llamado antes de que sea demasiado tarde? En un mundo donde las señales de cambio son cada vez más evidentes, resulta difícil ignorar el creciente clamor por la conversión que la Virgen María nos está haciendo llegar. Es como si el cielo, a través de sus apariciones y mensajes, nos estuviera señalando el camino de regreso a Dios. Pero, desafortunadamente, muchos aún prefieren cerrar los ojos, ocupados en sus rutinas diarias, sumidos en la superficialidad de lo mundano, sin comprender que el tiempo es limitado. El sufrimiento y las tribulaciones no deben ser vistos como castigos, sino como oportunidades divinas para la purificación del alma. Una oportunidad para renovar nuestra fe y fortalecer nuestra conexión con Dios. Este llamado urgente a la conversión es una de las principales lecciones que nos deja la Virgen María. En su dolor maternal, ella nos advierte que el sufrimiento es un medio a través del cual podemos acercarnos más a Dios. Y nos recuerda que el verdadero arrepentimiento solo es posible si estamos dispuestos a enfrentar las pruebas con humildad y un corazón sincero. Así como María aceptó el sufrimiento y la cruz por amor a nosotros, también nosotros debemos abrazar nuestras pruebas con confianza y entrega, sabiendo que a través de ellas Dios puede guiarnos a la salvación. Cada lágrima derramada, cada sacrificio hecho en nombre de nuestra fe, tiene un valor incalculable a los ojos de Dios, y a través de la oración y la penitencia, podemos transformar nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado momentos de gran sufrimiento, y en cada uno de esos momentos Dios ha llamado a su pueblo a volver a Él, a redescubrir su fe y a arrepentirse de sus errores. Los profetas y santos, inspirados por el Espíritu Santo, han sido instrumentos de esa llamada divina. Sin embargo, parece que la humanidad no aprende de sus lecciones pasadas. A pesar de las advertencias, el pecado sigue extendiéndose, la moralidad se deteriora y las naciones se sumergen en conflictos y caos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué seguimos ignorando estos llamados? ¿Qué más necesita suceder para que despertemos?
¿Cuántos más eventos cataclísmicos debemos presenciar para entender que no podemos seguir ignorando las señales divinas? Los mensajes de la Virgen María, lejos de ser simples advertencias de un futuro lejano, son llamadas a la acción. Si no cambiamos ahora, si no nos volvemos a Dios con sinceridad, el sufrimiento solo aumentará y las consecuencias serán más severas. La Virgen no quiere que vivamos con miedo, sino con un corazón lleno de esperanza, sabiendo que a través de la conversión podemos encontrar la paz en medio de la tormenta. Ella nos ha dejado claros los caminos a seguir: la oración diaria, la penitencia, la devoción al Inmaculado Corazón y, por encima de todo, la búsqueda constante de la santidad. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es la indiferencia espiritual. Cuando nos volvemos indiferentes a las señales de Dios, cuando nos alejamos de la oración y de los sacramentos, nuestra alma se enfría y nuestra relación con Dios se debilita. La Virgen María nos ha llamado a despertar de esa indiferencia, a renovar nuestro compromiso con la fe y a comprometernos a vivir según los principios divinos. Si seguimos ignorando este llamado, no solo perderemos nuestra conexión con Dios, sino que también veremos cómo el mundo sigue hundiéndose en el caos. Las pruebas que enfrentamos no son casualidades, son parte del plan divino para que volvamos a Él. El sufrimiento y el dolor tienen un propósito: purificarnos, guiarnos hacia la conversión y acercarnos a la gracia de Dios. En este momento histórico, el mundo está sumido en una profunda crisis moral y espiritual. Las divisiones políticas, sociales y económicas crecen cada vez más, y la humanidad parece estar caminando hacia su propia destrucción. Sin embargo, la Virgen María, con su amor maternal, no ha dejado de interceder por nosotros, guiándonos con sus mensajes de advertencia y esperanza. Ella nos muestra el camino a seguir, pero la decisión final está en nuestras manos. ¿Elegiremos volver a Dios o seguiremos ciegos en nuestra búsqueda de placeres temporales, ignorando las advertencias divinas? El tiempo de la misericordia no es eterno, y muchos de los profetas modernos advierten que estamos viviendo los últimos momentos de esta gracia divina. La paciencia de Dios es infinita, pero su justicia es inevitable. Aquellos que no se arrepientan y no se conviertan estarán sometidos a las consecuencias de sus decisiones. Es por eso que la Virgen María nos llama a la conversión urgente. No podemos seguir ignorando este llamado. Debemos actuar ahora, mientras aún hay tiempo. Además, debemos recordar que la verdadera conversión no es solo un acto individual, sino un compromiso colectivo. Como pueblo de Dios, debemos trabajar juntos para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra relación con Él y luchar contra el mal que nos rodea. La oración no solo es un acto personal, sino una herramienta poderosa para transformar el mundo. Cada vez que oramos, estamos luchando contra las fuerzas del mal, trayendo la paz a nuestras almas y al mundo. Al rezar el rosario, unimos nuestras voces con la de la Virgen María, pidiendo la protección de Dios y su intervención divina en nuestras vidas y en el mundo. La conversión no es fácil, pero es esencial. En tiempos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, la fe en Dios es nuestra única esperanza. La Virgen María, en su Inmaculado Corazón, nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde podemos encontrar consuelo, fuerza y guía, pero debemos aceptar su llamado con humildad y fe. No podemos seguir ignorando las señales del cielo ni vivir en la comodidad de la indiferencia. El tiempo de la misericordia está pasando rápidamente y es crucial que aprovechemos este tiempo para acercarnos a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Así como la Virgen María nos ha mostrado el camino hacia la salvación, también nos ha advertido sobre los peligros de vivir en pecado y alejados de Dios.
Ella nos llama a la conversión, a la oración y a la penitencia, porque sabe que solo a través de estos actos podremos encontrar la paz verdadera y la salvación eterna. Si seguimos ignorando este llamado, el sufrimiento será inevitable y la humanidad enfrentará consecuencias aún más graves. Pero aún hay esperanza. La Virgen María nos ofrece un camino hacia la salvación, un camino lleno de gracia y protección. Si elegimos seguir su llamado, podemos ser instrumentos de cambio en el mundo, llevando la luz de Cristo a los corazones de aquellos que están perdidos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este momento crucial de la historia. Podemos elegir vivir de acuerdo con los principios divinos, compartir el amor de Dios con los demás y trabajar para construir un mundo más justo y compasivo. La última llama de esperanza aún está ardiendo y depende de cada uno de nosotros mantenerla viva. Si respondemos al llamado de la Virgen María con fe y determinación, podemos cambiar nuestras vidas y el destino del mundo. El tiempo de la misericordia no durará para siempre, pero aún hay tiempo para cambiar, para volver a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. La decisión está en nuestras manos. Que cada día que pase sea una oportunidad para acercarnos a Dios, fortalecer nuestra fe y vivir según los principios de su amor y verdad. La victoria del Inmaculado Corazón de María está cerca, pero depende de nuestra respuesta. No dejemos pasar esta oportunidad. El tiempo de la conversión es ahora. El tiempo de la misericordia está pasando, y mientras aún tenemos oportunidad, debemos despertar a la realidad que nos rodea. La indiferencia espiritual no solo afecta a quienes están alejados de la fe, sino que también ha alcanzado a muchos dentro de la misma Iglesia. La falta de verdadera conversión y la negligencia espiritual nos están llevando a vivir un vacío existencial donde lo trascendental ha sido desplazado por lo mundano. La Virgen María nos ha llamado en numerosas ocasiones a abandonar este estado de letargo espiritual y a buscar la conversión sincera, una conversión que no se limite a palabras vacías, sino a una transformación real en nuestras vidas. La consagración al Inmaculado Corazón de María es uno de los caminos más claros para vivir una vida de fe profunda. Al consagrarnos a María, no solo nos acercamos a ella, sino que también nos acercamos a Dios, pues ella, como Madre de la humanidad, intercede por nosotros ante su Hijo. Es una forma de hacer una entrega total a la voluntad de Dios. Un acto de humildad en el que aceptamos su dirección y protección en tiempos de tribulación. María no solo nos llama a rezar y a convertirnos, sino también a vivir con un propósito mayor, el propósito de ser instrumentos de paz y amor en un mundo que se desangra por la violencia, el egoísmo y el pecado. Muchos se preguntan si realmente pueden hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, la Virgen María nos muestra que cada pequeño acto de fe, cada oración, cada sacrificio ofrecido a Dios, tiene el poder de transformar la realidad. No se trata de hacer grandes gestos heroicos, sino de vivir con integridad, de mantenernos firmes en nuestras creencias y ser testigos de la fe en nuestras acciones diarias. Si cada uno de nosotros, con humildad y amor, comenzara a vivir según los principios cristianos, veríamos cómo el mundo cambia, poco a poco, en una dirección hacia la paz y la reconciliación. La indiferencia, el desinterés por lo espiritual, es el mayor enemigo que enfrentamos en este momento histórico. La falta de fe no solo nos aleja de Dios, sino que nos impide ver las señales de los tiempos, señales que son claras para aquellos que tienen ojos para ver. Los desastres naturales, las tensiones sociales y políticas, el sufrimiento de millones de personas alrededor del mundo, son el resultado directo de una humanidad que ha olvidado su conexión con lo divino. Sin embargo,
A pesar de todo esto, María sigue insistiendo en que aún hay tiempo para cambiar, para volver a Dios y empezar de nuevo. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para acercarnos a Él. La oración, la penitencia y la conversión son los pilares fundamentales para restablecer nuestra relación con Dios y restaurar la paz en el mundo. Pero esto no puede esperar más. María nos ha pedido en sus apariciones que nos preparemos espiritualmente para los tiempos difíciles que ya han comenzado. La crisis moral, social y espiritual que estamos viviendo no es solo una cuestión de circunstancias externas, sino un reflejo de la crisis interna que afecta a las almas humanas. La humanidad necesita un despertar espiritual urgente para poder enfrentar los desafíos que se avecinan. Es cierto que las profecías marianas hablan de tiempos de sufrimiento, pero este sufrimiento no es sin propósito. El dolor, las dificultades y las pruebas que atravesamos son medios para que nuestra alma se purifique, se acerque más a Dios y se prepare para recibir la gracia divina. Cuando el mundo parece desmoronarse, es cuando más necesitamos confiar en la providencia de Dios y en la protección de Nuestra Señora. Su inmaculado corazón es un refugio seguro para aquellos que deciden seguir el camino de la conversión, un camino que nos lleva a la paz, a la esperanza y a la salvación. La devoción a la Virgen María no es una devoción vacía o superficial. Es una devoción profunda que nos invita a entrar en una relación personal con ella como madre, intercesora y guía espiritual. Al rezar el rosario, al seguir sus enseñanzas, al practicar la penitencia y la oración, nos unimos a su corazón materno, que siempre está dispuesto a guiarnos hacia su Hijo. No se trata solo de pedirle cosas, sino de entregar nuestra vida a su voluntad, confiando en que ella nos llevará de la mano a través de las dificultades de la vida, guiándonos siempre hacia Dios. Al seguir las enseñanzas de María, no solo nos beneficiamos individualmente, sino que también estamos contribuyendo a la transformación del mundo. Cada acción realizada con amor y fe tiene un impacto que va más allá de lo que podemos ver. El amor y la misericordia de Dios se extienden a través de nosotros a los demás, y nuestras oraciones tienen un poder inmenso para cambiar las circunstancias, tanto en nuestra vida como en el mundo entero. Es por eso que, aunque el panorama global pueda parecer desolador, tenemos una esperanza real, una esperanza que se encuentra en la conversión, en la oración y en la dedicación a Dios. La Virgen María, como Madre amorosa, no nos deja nunca. Ella sigue intercediendo por nosotros, esperando que nos volvamos hacia Dios con corazones arrepentidos y llenos de fe. Cada día que pasamos sin escuchar su llamado es una oportunidad perdida, un paso más lejos de la salvación, pero aún hay tiempo. Mientras la misericordia de Dios esté disponible, siempre habrá oportunidad para cambiar, para volver a Él con todo el corazón. En este momento histórico, la humanidad necesita un despertar espiritual. Las señales están ahí y es nuestro deber escucharlas. No podemos seguir ignorando los mensajes de María. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El tiempo de la misericordia se está agotando, pero aún hay esperanza para aquellos que deciden escuchar y actuar. El llamado de Nuestra Señora es urgente, y este es el momento para tomar una decisión definitiva. La decisión de seguir a Dios, de vivir de acuerdo con su voluntad, de consagrarnos a Él a través del corazón inmaculado de María, es la decisión que nos llevará a la salvación. Es la decisión que nos dará la paz en medio de la tormenta y nos preparará para los tiempos difíciles que están por venir. Esta es la única verdadera esperanza que podemos tener, y depende de nosotros tomar acción ahora, sin demora.
A lo largo de la historia, las grandes figuras espirituales han advertido sobre los peligros de la indiferencia. Los profetas de antaño, los místicos, los santos y especialmente Nuestra Señora han señalado que el alejamiento de Dios lleva a la humanidad por caminos peligrosos, caminos que en última instancia pueden llevar a la perdición eterna. La indiferencia espiritual es el principal enemigo en esta batalla, porque no solo apaga la conciencia del hombre, sino que impide que reconozca la necesidad urgente de Dios en su vida. Mientras más nos alejamos de la fe, más difícil es percibir la presencia divina y más ciega se vuelve nuestra alma ante los signos del cielo. Es fundamental comprender que la indiferencia no es simplemente la falta de interés o de acción, es la desconexión espiritual, el olvido de la oración, el abandono de los principios divinos que deben guiar nuestra vida diaria. Cuando alguien elige vivir sin escuchar el llamado de Dios, sin darle prioridad a la vida espiritual, está perdiendo algo mucho más valioso que cualquier bien material: la oportunidad de experimentar la paz, el consuelo y la guía divina. Los mensajes de María no son solo un recordatorio de nuestra debilidad humana, sino también una llamada al despertar de nuestra alma dormida. Esta es una oportunidad única para transformar nuestras vidas y, por extensión, la realidad que nos rodea. En cada aparición de la Virgen María, ya sea en Fátima, Lourdes, Akita, Garabandal, Medjugorje o en cualquier otro lugar de la historia, su mensaje ha sido claro: la humanidad debe volver a Dios, a la oración, a la penitencia y a la conversión. A través de estos llamados, ella nos ofrece una oportunidad para regresar al camino de la salvación, a un camino que nos lleva hacia la luz eterna, hacia el reino de Dios. Sin embargo, en muchos casos, a pesar de las claras advertencias y señales, muchas personas siguen por el camino del materialismo, la distracción y el egoísmo, creyendo que pueden vivir sin necesidad de lo divino. Este es un error fatal. A medida que la sociedad avanza en su rechazo a los principios cristianos, la consecuencia natural es un mundo cada vez más desmoronado. La indiferencia ante las enseñanzas divinas lleva a la decadencia moral, al relativismo que distorsiona la verdad y a la apostasía que se está esparciendo por todo el mundo. Sin embargo, las señales de esta decadencia no son solo un aviso de que algo está mal en el mundo. Son también una advertencia sobre el estado de las almas, que a menudo se ven reflejadas en el caos y el sufrimiento global. Las guerras, los desastres naturales, las divisiones sociales y políticas no son eventos aislados. Son, en muchos casos, los resultados de una humanidad que ha decidido ignorar la verdad, que ha rechazado a Dios y que se ha dejado arrastrar por la corriente del mal. Lo más preocupante es que, a pesar de estas advertencias y señales, la humanidad sigue actuando como si todo fuera normal. La indiferencia sigue siendo la actitud predominante de muchos ante los llamados divinos. Las personas siguen buscando soluciones temporales a los problemas que solo pueden resolverse mediante una transformación espiritual profunda. La solución no está en el poder humano, ni en las riquezas, ni en las ideologías que destruyen la dignidad humana. La solución está en la oración, la penitencia, la conversión y la fidelidad a Dios. Mientras más nos alejamos de Él, más nos sumergimos en la oscuridad y el caos. Por eso es urgente que respondamos a este llamado a la conversión, no mañana, no dentro de unos años, sino ahora mismo. La Virgen María, en sus apariciones, nos ha dado la clave para la transformación: la oración. Al rezar el rosario, al dedicar tiempo a la meditación de los misterios de la vida de Cristo, nos acercamos a Dios, nos fortalecemos en la fe y nos protegemos de los ataques espirituales que se intensifican cada día. El rosario
No es solo una serie de oraciones repetidas, es un medio poderoso que nos conecta con el cielo, que nos ofrece la protección de María y nos guía hacia una mayor intimidad con su Hijo. A través del rosario nosotros, como pueblo de Dios, podemos restaurar nuestra relación con Él, no solo para nuestro bien, sino para el bien de todos aquellos que nos rodean. Cada vez que oramos, estamos intercediendo por un mundo que necesita desesperadamente de la misericordia de Dios. Cada oración ofrecida sinceramente tiene el poder de cambiar las circunstancias, de sanarnos espiritualmente y de ayudar a aquellos que están alejados de Dios a regresar a Él. La Virgen María nos pide que recemos todos los días, que pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y que no permitamos que el mundo nos aleje de su amor. Las crisis actuales, los desastres, las persecuciones, son señales de que la humanidad necesita despertar y volver a Dios. Cada día que pasamos ignorando estos llamados es un paso más hacia la oscuridad, pero aún hay tiempo. Por eso, María sigue intercediendo por nosotros, invitándonos a que busquemos refugio en su inmaculado corazón. Ella es nuestra madre y como tal se preocupa por nosotros y por el futuro del mundo. Nos ha dicho que si la humanidad no se convierte, vendrán castigos, pero también nos ha dado la esperanza de que, si respondemos a su llamado, podemos ser salvados, tanto nosotros como el mundo. La misericordia de Dios es infinita, pero debemos aprovechar este tiempo mientras aún está disponible. Esta es la última oportunidad que tenemos antes de que se agoten los tiempos de gracia. La consagración a María es un paso fundamental para poner nuestra vida bajo su protección y guiarnos hacia Dios. Esta consagración no es simplemente una formalidad, sino un acto profundo de entrega y fe, una disposición del corazón para vivir en unidad con los designios divinos. Al consagrarnos a María, estamos permitiendo que ella nos moldee, que nos transforme según la voluntad de Dios. De la misma manera que Jesús fue formado por su madre, nosotros también somos llamados a ser formados por María para ser mejores hijos de Dios, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores hermanos. No importa cuán lejos hayamos caído, nunca es tarde para regresar. El camino de la conversión siempre está abierto, y la Virgen María nos llama a caminar por él con un corazón dispuesto. Cada vez que nos alejamos de Dios, Él nos ofrece un nuevo camino para regresar, y María, como madre, siempre está ahí para ayudarnos a dar ese paso de fe. Nos invita a ser parte de la solución, a no quedarnos en la pasividad de la indiferencia, sino a tomar acción, a vivir según los valores que nos ha enseñado Cristo. Si todos respondemos a este llamado, si todos decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, el mundo cambiará y la paz de Dios reinará en nuestras vidas. El tiempo de la misericordia está a punto de agotarse. Este es el momento de hacer una elección. No podemos seguir posponiendo nuestra conversión. La humanidad se enfrenta a un futuro incierto, pero al elegir seguir a Dios, podemos encontrar esperanza en medio de la oscuridad. A través de la oración, la penitencia y la conversión, podemos restaurar nuestra relación con Él y ayudar a transformar el mundo. La Virgen María sigue llamándonos a este cambio, a este despertar espiritual. La última llama de esperanza está ardiendo, pero depende de nosotros mantenerla viva. Escucharemos su llamado y responderemos con fe y determinación. Por supuesto, continuaré expandiendo el contenido, manteniendo la profundidad y el enfoque necesario para llegar a los 5000 caracteres. A lo largo de la historia, las grandes figuras espirituales han advertido sobre los peligros de la indiferencia. Los profetas de antaño, los místicos, los santos y especialmente Nuestra Señora han señalado que el alejamiento de Dios lleva a la humanidad por caminos peligrosos
caminos que, en última instancia, pueden llevar a la perdición eterna. La indiferencia espiritual es el principal enemigo en esta batalla, porque no solo apaga la conciencia del hombre, sino que impide que reconozca la necesidad urgente de Dios en su vida. Mientras más nos alejamos de la fe, más difícil es percibir la presencia divina y más ciega se vuelve nuestra alma ante los signos del cielo. Es fundamental comprender que la indiferencia no es simplemente la falta de interés o de acción. Es la desconexión espiritual, el olvido de la oración, el abandono de los principios divinos que deben guiar nuestra vida diaria. Cuando alguien elige vivir sin escuchar el llamado de Dios, sin darle prioridad a la vida espiritual, está perdiendo algo mucho más valioso que cualquier bien material: la oportunidad de experimentar la paz, el consuelo y la guía divina. Los mensajes de María no son solo un recordatorio de nuestra debilidad humana, sino también una llamada al despertar de nuestra alma dormida. Esta es una oportunidad única para transformar nuestras vidas y, por extensión, la realidad que nos rodea. En cada aparición de la Virgen María, ya sea en Fátima, Lourdes, Akita, Garabandal, Medjugorje o en cualquier otro lugar de la historia, su mensaje ha sido claro. La humanidad debe volver a Dios, a la oración, a la penitencia y a la conversión. A través de estos llamados, ella nos ofrece una oportunidad para regresar al camino de la salvación, a un camino que nos lleva hacia la luz eterna, hacia el reino de Dios. Sin embargo, en muchos casos, a pesar de las claras advertencias y señales, muchas personas siguen por el camino del materialismo, la distracción y el egoísmo, creyendo que pueden vivir sin necesidad de lo divino. Este es un error fatal. A medida que la sociedad avanza en su rechazo a los principios cristianos, la consecuencia natural es un mundo cada vez más desmoronado. La indiferencia ante las enseñanzas divinas lleva a la decadencia moral, al relativismo que distorsiona la verdad y a la apostasía que se está esparciendo por todo el mundo. Sin embargo, las señales de esta decadencia no son solo un aviso de que algo está mal en el mundo. Son también una advertencia sobre el estado de las almas, que a menudo se ven reflejadas en el caos y el sufrimiento global. Las guerras, los desastres naturales, las divisiones sociales y políticas no son eventos aislados. Son, en muchos casos, los resultados de una humanidad que ha decidido ignorar la verdad, que ha rechazado a Dios y que se ha dejado arrastrar por la corriente del mal. Lo más preocupante es que, a pesar de estas advertencias y señales, la humanidad sigue actuando como si todo fuera normal. La indiferencia sigue siendo la actitud predominante de muchos ante los llamados divinos. Las personas siguen buscando soluciones temporales a los problemas que solo pueden resolverse mediante una transformación espiritual profunda. La solución no está en el poder humano, ni en las riquezas, ni en las ideologías que destruyen la dignidad humana. La solución está en la oración, la penitencia, la conversión y la fidelidad a Dios. Mientras más nos alejamos de Él, más nos sumergimos en la oscuridad y el caos. Por eso, es urgente que respondamos a este llamado a la conversión, no mañana, no dentro de unos años, sino ahora mismo. La Virgen María, en sus apariciones, nos ha dado la clave para la transformación: la oración. Al rezar el rosario, al dedicar tiempo a la meditación de los misterios de la vida de Cristo, nos acercamos a Dios, nos fortalecemos en la fe y nos protegemos de los ataques espirituales que se intensifican cada día. El rosario no es solo una serie de oraciones repetidas. Es un medio poderoso que nos conecta con el cielo, que nos ofrece la protección de María y nos guía hacia una mayor intimidad con su Hijo. A través del rosario, nosotros, como pueblo de Dios, podemos restaurar nuestra relación con Él, no solo para nuestro bien, sino para el bien de todos aquellos que nos rodean.
Cada vez que oramos, estamos intercediendo por un mundo que necesita desesperadamente de la misericordia de Dios. Cada oración ofrecida sinceramente tiene el poder de cambiar las circunstancias, de sanarnos espiritualmente y de ayudar a aquellos que están alejados de Dios a regresar a Él. La Virgen María nos pide que recemos todos los días, que pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas y que no permitamos que el mundo nos aleje de su amor. Las crisis actuales, los desastres, las persecuciones son señales de que la humanidad necesita despertar y volver a Dios. Cada día que pasamos ignorando estos llamados es un paso más hacia la oscuridad, pero aún hay tiempo. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.